Estábamos yo y una compañera del grupo, del grupo que estaba con nosotros tocando el redoble. Y realmente, pues ella también tocaba redoble. Es raro porque aquí regularmente, bueno, eso no tiene nada que ver. Es raro porque aquí regularmente el redoble casi siempre lo tocan los hombres, pero pues ella tocaba el redoble y lo tocaba bien. Nosotros íbamos, bueno, íbamos a tocar, digamos, entrábamos al colegio a las 6, salíamos a las 2, uno iba, almorzaba y tenía que volver tipo 2 y media o 3 al colegio nuevamente, pues a ensayar con todo el grupo, por así decirlo. Entonces, digamos, nosotros ensayábamos con todo el grupo y ya era como una horita de 3 a 4 o eran una o dos horitas, algo así, como hasta las 5 de la tarde, pónganle. Pónganle que hasta las 5 de la tarde porque ese día era tarde, eran como hasta las 5. Sí, era como de 3, de 4 a 5, de 3 a 5 o de 4 a 6, no me acuerdo bien, pero bueno, el caso es que era tarde. Y ese colegio no era muy grande, eran como unas bodegas, era encerrado, entonces obviamente había mucho eco. En ese colegio había mucho eco. Entonces cualquier ruido que se escuchara sonaba y sonaba bien. Sonaba bien los sonidos, o sea, los sonidos que se hacían en ese. Entonces era muy identificable que ese sonido venía de este lado, que este sonido venía de este lado, que este sonido venía de atrás, de adelante. Era muy fácil saber de dónde venía el sonido. Yo siento que es una anécdota paranormal y hasta el día de hoy no le encuentro explicación todavía. Bueno, el caso es que nosotros ese día estábamos ensayando normal. Ya eran como las 5 o 6 de la tarde, póngale. Y nosotros, eh, creo que en ese momento ya, o sea, no sé, no me acuerdo si a mí me recogían o no, creo que no. No recuerdo muy bien o sí, no recuerdo muy bien en ese momento. El tema es que. El tema es que. ¿Qué? Ese colegio era bien random, la verdad. Ese colegio era bien random porque, pues bueno, ahí pues, los que no saben, en ese colegio a un niño se le mochó un dedo. O sea, un niño se quedó sin dedo en ese colegio. Entonces resulta que nosotros salíamos, sí, 5 o 6 de la tarde. Y ese día yo me quedé ahí como parchando, hablando mierda y yo me acuerdo que sí, y pues la compañera con la que estaba con nosotros era la hija del profesor de banda, entonces ella como que siempre se iba de últimas. Y ese día yo me acuerdo que me tocó quedarme la última, creo que porque no me habían recogido, no me acuerdo. No recuerdo muy bien por qué fue que me tocó quedarme ese día, creo que no me habían recogido, no me acuerdo bien. Pero yo ya estaba grande, ya tenía como 14 13 años, por ahí, 14. Recuerdo muy bien, o sea, lo recuerdo muy bien. Y si estaba más grande era porque de pronto me había quedado parchando y ya. Y el tema es que, claro, o sea, nos quedamos ahí, se fueron todos, o sea, todo el grupo terminó, dejó los instrumentos por arriba, tocaron segundo piso y bajábamos y bueno, ya cada uno para su casa, o esperaban a que lo recogieran y ya. Y ese día pues ya no había nadie, literalmente no había nadie porque ya los profesores se iban, el único que estaba era el señor, el vigilante, bueno, el señor, él era como un todero, aquí le dicen todero, o bueno, el conserje que le dicen también en otro lado, el conserje, el todero, él era, vigilaba, hacía aseo, hacía de todo un poquito. Y él llegaba y hacía las rondas así, pero regularmente él se iba como y se la pasaba por allá afuera, ¿no? Como en un jardincito y de allá no salía. Muy de vez en cuando entraba y hacía cosas. Eh, entonces él ese día no estaba por ahí. Y el profesor, que era el papá de la muchacha con la que yo estaba, ahí hablando, porque nosotros literalmente yo estudiaba como en un salón a este lado y había una silla ahí, hagan de cuenta así, y pues el colegio era todo techado porque eran solo bodegas, y nosotros estábamos ahí sentados hablando mierda, y de frente, pues de frente había un salón de clases que estaba al lado de acá, y atrás estaba otro salón de clases, y al lado del salón de clases del frente, o sea como al ladito estaba la sala de profesores, y ya. La sala de profesores sí tenía, era un cuartico encerrado como una especie de eso, pero tenía un vidrio. O sea, a la sala de profesores se podía ver hacia adentro. O sea, no era como que la sala era una pared y la puerta, no. Se podía ver porque tenían una ventana grande. Tenían una ventana grande. Y pues ahí se veía pues todo. Estaba ahí sentado, estábamos hablando mierda, yo me acuerdo. Y ya eran como las 5:30, ahí no me acuerdo bien. Y estábamos en la dice. Y estábamos ahí hablando mierda con la muchacha, yo me acuerdo. Y de la nada escuchamos como el. Como. Así.
Pero clarito, muy clarito, o sea, muy clarito, un golpeo de puerta muy clarito. O sea, era un muy buen golpeo de puerta, así como cuando uno golpea como así. Se escuchó la madera, cuando uno pega con la madera. Y como les digo, o sea, era un colegio que era bodega, entonces uno sabía si el sonido venía de izquierda, si venía de la derecha. O sea, no se podía uno confundir con ruido porque pues no había nadie, literalmente no había nadie. Porque el profesor creo que estaba arriba organizando alguna mierda, no sé. Estábamos solo los dos ahí en todo ese espacio, eso se veía, eso parecía un backroom. No sé si han visto los backrooms, así. Háganme cuenta, era un backroom, así, un backroom. Esa mierda, eso es. Y claro, pues se escuchó el pero era clarito. Y era una puerta de madera. Claro, la única puerta de madera que había todo ese espacio era la de la sala de los profesores, donde estaba la ventana. No habían más puertas de plástico. Las otras puertas eran metálicas y el sonido metálico es muy diferente a cuando uno golpea una puerta de madera. Entonces no era ninguna puerta de madera. Digo, no era ninguna puerta metálica. Y todas las puertas de ese colegio, todas eran de plegables. O sea, plegables, excepción de la sala de profesores, que era la típica puerta con cosito y uno hacía. Las otras eran portones metálicos gigantes y uno los corría. Yo, claro, cuando sonó esa mierda, nosotros sabíamos que el sonido venía de enfrente. De enfrente, venía de enfrente por ley. Yo le dije a la muchacha porque, como digo, a mí no me da miedo en esos sonidos porque yo sabía que no había una persona. O sea, yo dije, o sea, igual, ¿qué no va a pasar tampoco? O sea, no nos va a pasar nada, entonces vamos y miremos. La muchacha me acuerdo que no quería mirar, ella lo escuchó y la chimba, ya estaba que salía pero pegaba un pique que no alcanzaba ni nadie. Yo me acuerdo que ella quería salir corriendo. Ella sí me miró y me dijo como que, uy, que eso no. Me dijo como que sí escuchó esa mierda y yo le dije, sí, escuché. Y me dijo, golpearon, ¿verdad? Y yo le dije, sí, golpearon la puerta ya en la sala de profesores, le dije yo. Y yo le dije, vamos y miramos a ver qué, porque pues, uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué tal nos estén haciendo una broma? ¿Qué tal esté alguien agachado allá haciéndonos una broma? Y claro, pero pues se veía el vidrio. Obviamente nosotros no abrimos la sala de profesores, pero desde el vidrio se miraba todo. Y no la abrimos porque por miedo, sino porque obviamente, digamos, después dicen, no, es que uno se robó algo y paila. Entonces, no la abrimos, sino que yo le dije, vamos y miramos a ver qué es lo que. Yo le dije, vamos y miramos la sala, miremos la sala y miramos de dónde viene el sonido o a ver si alguien está ahí, porque pues, quién sabe, ¿no? Pues quién quita, porque la curiosidad. Y llegamos, y por eso les digo que es una anécdota muy random, es muy hijueputa porque no le hallo explicación, la verdad, hasta el día de hoy. Y en cuanto a, digamos, hubiera sido que sombras o algo así, pues no, pero era un sonido y el sonido es muy, no sé, es muy random. Nosotros fuimos allá, o sea, no sé, y si alguien nos gastó una broma muy bien hecha, pero es que no había nadie, en serio no había nadie. Y les digo, está en el colegio a las 5 de la tarde y pues a esa hora no hay nadie, a esa hora solamente está el del vigilancia, y el de vigilancia estaba al otro lado porque lo vimos pasar allá. Bueno, estaba por allá, nunca pasó a este lado. Yo le dije, vamos y miramos, pero obviamente como con esa intriga. Yo tenía intriga, la muchacha yo estoy seguro que estaba cagada del miedo. Estaba cagada del miedo. Porque pues obviamente yo me acerqué así a lo que nos fuimos acercando a la sala de profesores para mirar. Yo miré y obviamente pues tenía la luz apagada, no había nada. Yo me acuerdo que yo llegué, miré, yo hice así como así, como mirando hacia el vidrio, a ver si de pronto hacia la puerta veía a alguien, de pronto agachado haciendo la bobada, aunque se me hacía muy raro, un profesor no se va a poner a hacer estupideces de agacharse y hacer la bobada, ¿no? Aunque no falta, ¿no? Pero pues no creo. Ninguno en esa época que yo recuerde tenía ese tipo de humor o de cosas así, ¿no? Además de que no había ninguno a esa hora, ya los profesores querían estar en todo lado menos en el colegio. Yo miré así y no miré nada, obviamente no miré nada, estoy seguro, 100% seguro de que yo miré hacia adentro y no había nada. La mesa de ellos, pero pues normal, era una mesa no tan grande y los lockers, pero personas no habían. Yo miré, hice así y yo me acuerdo, eso sí yo me acuerdo bien que estábamos y la muchacha se quedó como hacia atrás mirando también, pero como ella no se acercó, la chimba así, no se acercó. Cuando esto,
cuando esto, eso sí lo hice yo como por joder, porque en sí eso igual me dejó la curiosidad, ¿no? Pero yo eso sí lo hice por joder. Pero obviamente también yo dije como que qué gonorrea. Me alejé del vidrio, a lo que me alejé del vidrio yo dije, tan raro. Y cuando volvimos ahí atrás, escuchamos otra vez un... Yo llegué y la miré, yo llegué y hice así, yo, jue puta, corra, le dije yo. Y salí corriendo como un loco, pero pues como por joderla. Realmente a mí no me dio miedo. Salimos corriendo, yo me acuerdo que salimos corriendo como para afuera del jardincito donde estaba el vigilante, porque el vigilante pues estaba ahí. Y les contamos las anécdotas a ellos, a los al profesor que estaba, pues al papá de la muchacha al vigilante se la contamos. Y ellos ven raro, pero no sé. Pues de ahí, pues bueno, obviamente empiezan a contar cosas que nos decía el vigilante, pues que es normal que se escuchen cosas ahí, que se escucharan cosas ahí como por la noche, pero pues ya es normal. Decía que no, era como que algo raro. Pero tampoco le da importancia. Y ese señor se quedaba, pero... O sea, literalmente el señor se quedaba ahí hasta que ya no había luz. O sea, 8 de la noche. Solo. ¿Por qué? No sé, pero sí. Y sí, o sea, realmente yo corrí ese día, no por miedo, pero sí quedé con la intriga de como que qué sonido era ese. O sea, nunca le hallé explicación. Nunca le encontré explicación. Siempre fue como que... Y es una anécdota que se me quedó muy marcada. Tengo otras, pero esa es una de las que más realmente curiosidad me dio. De resto, a la mayoría les he hallado explicaciones. A la mayoría les he encontrado como una explicación más lógica. Pero esa fue heavy metal. Esa fue hardcore.